Hay algo que probablemente tienes en este momento en tu cocina, sobre tu mesada o dentro de tu alacena, que está dañando tus riñones en silencio. No es un producto raro, no es algo que hayas comprado por descuido, es algo que usas todos los días, algo que tu madre usaba, algo que huele bien, que da sabor, que parece completamente inofensivo. Y sin embargo, los médicos estamos viendo cada vez más personas mayores de 50 años llegar al consultorio con los riñones funcionando al 40%, al 30%, incluso menos, sin haber sentido prácticamente nada hasta que ya es tarde. Eso es lo más aterrador de todo esto. Los riñones no duelen cuando están fallando, no avisan, no mandan una señal clara, simplemente van apagándose, como una vela que se consume lentamente, hasta que un día el laboratorio clínico te muestra números que cambian tu vida para siempre. Hoy vas a conocer los 8 hábitos y alimentos que están destruyendo tus riñones en este momento, ordenados del menos al más peligroso. Algunos te van a sorprender, otros te van a incomodar porque los reconocerás de inmediato. Y el último de la lista es el que más daño silencioso hace, y es probable que lo hayas consumido hoy mismo. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios cuántos años tienes y desde qué país nos estás viendo. Nos encantaría saberlo. Los riñones son 2 órganos del tamaño de un puño cerrado que están en tu espalda, justo debajo de las costillas. Su trabajo es filtrar toda la sangre de tu cuerpo, unas 50 veces por día, separando lo que sirve de lo que no sirve, eliminando desechos, controlando la presión arterial y manteniendo el equilibrio de líquidos. Son como el sistema de alcantarillado de una ciudad. Cuando funcionan bien, nadie los nota. Pero cuando empiezan a fallar, todo el sistema colapsa. Y lo que vas a ver ahora son exactamente las cosas que hacen colapsar ese sistema, una a una, año tras año. El 8º hábito en esta lista es uno que casi nadie menciona cuando habla de salud renal, y es el sedentarismo, es decir, pasar la mayor parte del día sentado o acostado sin moverse. Puede parecer que no moverse no tiene nada que ver con los riñones, pero la conexión es más directa de lo que imaginas. Cuando una persona no hace actividad física regular, la circulación de la sangre se vuelve lenta y perezosa, como un río que casi no corre. Y los riñones necesitan un flujo de sangre constante y fuerte para poder filtrar bien. Cuando ese flujo se reduce, los riñones reciben menos oxígeno, trabajan con menos eficiencia y con el tiempo empiezan a deteriorarse. Además, la falta de movimiento favorece el aumento de peso y el exceso de grasa corporal, especialmente en el abdomen, eleva la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre, 2 de los enemigos más conocidos del riñón. No hace falta correr ni ir al gimnasio. Caminar 30 minutos al día, todos los días, ya marca una diferencia real y medible en la salud renal. Si tienes problemas en las rodillas o en la espalda, incluso caminar dentro de tu casa, subir y bajar escaleras despacio o hacer pequeños movimientos cada hora, ayuda a mantener esa circulación activa. El movimiento es medicamento. La quietud, en cambio, es veneno lento. El 7º hábito es algo que millones de personas hacen sin pensarlo 2 veces. Tomar analgésicos de venta libre cada vez que aparece un dolor. Hablamos de medicamentos como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, todos ellos conocidos como antiinflamatorios. En la farmacia están al alcance de todos, no necesitan receta y parecen completamente seguros porque los venden sin restricción. Pero lo que muchas personas no saben es que estos medicamentos actúan directamente sobre los vasos sanguíneos de los riñones, reduciéndoles el flujo de sangre. Imagínalo así. Los riñones tienen unas pequeñas válvulas que regulan cuánta sangre entra y cuánta sale. Los antiinflamatorios bloquean esas válvulas. Si los tomas una vez al año porque te torció el tobillo, el daño es mínimo. Pero si los tomas 2 o 3 veces por semana durante meses, porque tienes dolor de espalda crónico, artritis o dolores de cabeza frecuentes,
el daño se acumula. Un estudio publicado en la revista British Medical Journal, con más de 680.000 pacientes, demostró que el uso frecuente de antiinflamatorios no esteroideos aumenta el riesgo de daño renal agudo en hasta un 40%, y ese daño, con el tiempo, puede volverse permanente. La alternativa no es aguantar el dolor, es hablar con tu médico de cabecera para encontrar opciones más seguras para el riñón, como el paracetamol en dosis controladas, o tratamientos locales como cremas o parches que no afectan los órganos internos. El sexto hábito lo encuentras en casi todas las mesas latinoamericanas, y pocos lo relacionan con el daño renal. Es el consumo excesivo de proteína animal, especialmente cuando se come carne en grandes cantidades todos los días. La carne asada del fin de semana, el pollo a diario, los embutidos en el desayuno. La proteína animal, cuando se digiere, genera residuos nitrogenados que los riñones deben filtrar y eliminar. En una persona joven con riñones sanos, eso no es problema. Pero en una persona mayor de 50 años, cuyos riñones ya trabajan con menos capacidad que antes, esa carga extra es como pedirle a un motor viejo que trabaje al doble de velocidad todos los días. Con el tiempo, el motor se rompe. Esto no significa que tengas que dejar de comer carne. Significa que la cantidad importa. Los especialistas en salud renal recomiendan que las personas mayores de 60 años no superen los 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal por día. Dicho en términos simples, si pesas 70 kilos, no deberías comer más de 56 gramos de proteína al día, lo que equivale aproximadamente a una presa mediana de pollo o un trozo de carne del tamaño de tu palma. Si comes eso más embutidos, más huevo, más queso, más frijoles con carne, estás triplicando esa cantidad y tus riñones lo están pagando. Una pausa rápida aquí. Si este contenido te está siendo útil, compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque publicamos información médica pensada especialmente para personas mayores de 50 años que quieren cuidarse de verdad. El quinto hábito tiene nombre conocido: el exceso de sal y de sodio oculto. Todo el mundo sabe que la sal hace daño, pero muy poca gente sabe que el mayor problema no es la sal que agregas tú en la cocina, sino la sal que ya viene escondida dentro de los alimentos procesados que consumes a diario. El pan blanco, las sopas en sobre, los caldos de cocina en cubito, las salsas embotelladas, los embutidos, las papas fritas de paquete, las galletas saladas, todos contienen cantidades enormes de sodio que no ves ni sientes. Y el sodio en exceso hace exactamente esto. Eleva la presión arterial, y la presión arterial alta daña los vasos sanguíneos pequeños que recorren los riñones. Es como si alguien aumentara la presión del agua en las cañerías de tu casa. Al principio parece que todo funciona bien, pero con el tiempo, esas cañerías se desgastan, se rompen, se tapan. Los riñones que han trabajado durante años bajo alta presión terminan con cicatrices internas que ya no se curan. Lo concreto que puedes hacer desde mañana es leer las etiquetas. Cualquier producto que tenga más de 400 miligramos de sodio por porción ya es demasiado. Y si no puedes leer las etiquetas, la regla simple es esta: entre menos paquetes, latas o sobres comas, mejor están tus riñones. El cuarto hábito en esta lista es el consumo habitual de bebidas azucaradas, que en nuestra cultura están en todas partes. Las gaseosas que acompañan la comida, los jugos de caja que parecen saludables pero tienen tanta azúcar como una gaseosa, los refrescos en polvo, las bebidas energéticas. Cada vez que tomas una de estas bebidas, estás enviando una cantidad enorme de azúcar a tu sangre de golpe. Tu cuerpo reacciona produciendo insulina para bajar ese azúcar. Pero si eso pasa varias veces al día, todos los días, durante años, tu cuerpo empieza a ignorar la insulina y entonces el azúcar se queda dando vueltas en la sangre,
Eso se llama resistencia a la insulina y es el primer paso hacia la diabetes tipo 2. Y aquí viene el dato que más impacta. Según la Federación Internacional de Diabetes, más del 60% de las personas con enfermedad renal crónica tienen diabetes o resistencia a la insulina. El azúcar elevado en sangre daña directamente los filtros microscópicos de los riñones, unos pequeños vasos llamados glomérulos, que son tan delicados como tela de araña. Cuando el azúcar los golpea repetidamente, se rompen. Y cuando se rompen, no se reparan. Cambiar las bebidas azucaradas por agua, agua con limón o infusiones sin azúcar es uno de los cambios más poderosos que puedes hacer para proteger tus riñones, y lo puedes empezar hoy mismo. El tercer hábito es algo que muchos consideran parte de la rutina diaria y hasta saludable: el café en exceso y el consumo elevado de cafeína en general. El café en sí no es el villano de esta historia. Un café por día, incluso 2, puede ser perfectamente compatible con una vida saludable. El problema es cuando se convierte en 3, 4, 5 tazas diarias, más té fuerte, más bebidas con cafeína, sin beber suficiente agua. La cafeína tiene un efecto diurético, es decir, hace que los riñones eliminen más agua de lo normal. Si no repones ese líquido tomando suficiente agua, los riñones trabajan en un estado de deshidratación crónica. Y un riñón deshidratado es como un filtro de café al que no le echas agua suficiente. Se tapa, se daña, deja de funcionar como debe. Pero hay algo más que la mayoría no sabe. En personas que ya tienen la presión arterial alta, cosa muy común en mayores de 50 años, la cafeína puede producir picos de presión que agravan directamente el daño renal. No se trata de dejar el café, se trata de no superar las 2 tazas al día, de tomar al menos un vaso de agua por cada taza de café y de no reemplazar el agua por café. Si estás tomando más de 2 tazas diarias, empieza a reducirlo esta semana. 1 taza menos cada 2 días, sin hacerlo de golpe para evitar el dolor de cabeza que da la abstinencia de cafeína. El segundo hábito que daña los riñones es algo que está en el corazón de la cocina tradicional latinoamericana, algo que usamos para dar color, para sazonar, para hacer que la comida sepa a hogar: los condimentos y especias en polvo comerciales. Hablamos de esos sobrecitos y frasquitos de mezclas de especias que ya vienen preparadas, los condimentos completos, los sazonadores universales, las mezclas para arroz, para pollo, para carnes. El problema no es la especia en sí, el problema es lo que viene dentro. Estos productos comerciales contienen cantidades altísimas de sodio, potasio artificial, conservantes y glutamato monosódico, un potenciador de sabor que en exceso obliga a los riñones a trabajar mucho más de lo normal para eliminarlo. Un estudio publicado en el Journal of the American Society of Nephrology analizó el consumo de aditivos alimentarios en más de 14.000 adultos y encontró que quienes tenían mayor consumo de fosfatos y potasio artificiales añadidos a los alimentos procesados tenían un riesgo significativamente mayor de deterioro de la función renal, especialmente en personas mayores de 55 años. Lo más engañoso de todo es que estos condimentos comerciales hacen que la comida sepa tan bien que terminamos usándolos en exceso, convenciéndonos de que estamos cocinando en casa y comiendo sano. Pero en realidad estamos llenando nuestros riñones de sustancias que ellos no pueden manejar con facilidad. La solución no es que la comida quede sin sabor, es volver a las especias naturales: el ajo fresco, la cebolla, el orégano seco, el comino en grano, el cilantro, el laurel, el limón. Esas especias le dan sabor a la comida sin castigar los riñones. Intenta esta semana reemplazar, aunque sea un condimento comercial, por su versión natural y ve cómo te sientes. ¿Cuántas de estas cosas reconoces en tu propia cocina? Piénsalo mientras llegamos al número 1. Y ahora llegamos al hábito más peligroso de toda esta lista. El número 1, el que más daño hace,
el que más silenciosamente destruye los riñones, y es el consumo habitual de azúcar refinada y harina blanca en todas sus formas cotidianas. El pan blanco de cada mañana, el arroz blanco de cada almuerzo, las galletas del desayuno, los postres, las tortas caseras, las harinas que usamos para cocinar todos los días. Este es el número 1 no porque sea el más dramático, sino porque es el más constante, el más invisible y el que más tiempo lleva silenciosamente destruyendo. Ningún otro hábito en esta lista hace tanto daño acumulado como el consumo continuo de carbohidratos refinados a lo largo de décadas. Entendamos qué pasa exactamente. Cuando comes pan blanco, arroz blanco o cualquier alimento hecho con harina refinada, tu cuerpo lo convierte en glucosa, es decir, en azúcar, casi de inmediato, más rápido que si comieras azúcar pura. Esa glucosa entra al torrente sanguíneo de golpe, como un golpe de agua que revienta una represa. Tu páncreas, que es el órgano encargado de producir insulina para bajar ese azúcar, tiene que trabajar al máximo para controlarlo. Esto no es problema si pasa una vez al mes. El problema es que pasa 3 veces al día, todos los días, durante 20, 30 o 40 años. Con el tiempo el páncreas se agota, la insulina deja de funcionar bien. El azúcar en sangre empieza a quedarse alta de manera crónica. Y ahí es donde los riñones entran en crisis. Los riñones tienen unos filtros microscópicos increíblemente delicados. Cada riñón tiene aproximadamente 1 millón de estos filtros, llamados glomérulos. Cuando el azúcar en sangre se mantiene elevada durante meses y años, esos filtros se inflaman, se endurecen y empiezan a perder proteína, que es algo que normalmente debería quedarse dentro del cuerpo. Cuando el médico te dice que tienes proteína en la orina, lo que en realidad está diciendo es que tus filtros renales están rotos y están dejando escapar cosas que no deberían salir. Eso se llama nefropatía diabética, que en palabras simples significa daño renal causado por el azúcar, y es la causa número 1 de enfermedad renal crónica avanzada en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Pero aquí viene lo más importante. Este daño no empieza cuando te diagnostican diabetes. Empieza años antes, durante la etapa de prediabetes o de resistencia a la insulina, cuando los niveles de azúcar ya están dañando los riñones, pero los análisis comunes todavía no muestran nada alarmante. Eso significa que puedes tener los riñones deteriorándose ahora mismo sin saberlo, simplemente porque llevas años comiendo pan blanco, arroz blanco y harinas refinadas como si fueran inocentes. El cambio que más protege los riñones, el más respaldado por la ciencia y el más difícil de hacer porque implica cambiar hábitos de toda una vida, es reemplazar gradualmente los carbohidratos refinados por versiones integrales. El pan blanco por pan integral o pan de centeno, el arroz blanco por arroz integral o por legumbres. Las galletas procesadas por frutas o frutos secos. No tienes que hacerlo todo de golpe. Empieza por un cambio a la semana. Pero empieza, porque cada día que pasa con el azúcar en sangre elevada es un día en que esos filtros renales se siguen rompiendo, y los filtros renales, a diferencia de la piel o los huesos, no se regeneran. Y por fin, algo concreto que puedes aplicar mañana mismo. Pide en tu próximo control médico que te incluyan en los análisis la creatinina sérica y el filtrado glomerular estimado. Son 2 valores que miden exactamente cómo están funcionando tus riñones. No duele. No tiene costo adicional en la mayoría de los sistemas de salud públicos y te da información real sobre el estado actual de tus riñones. Muchas personas mayores de 50 años llevan años haciéndose análisis de sangre sin que nadie les pida estos 2 valores específicos. Si tu médico no los pide de rutina, pídelos tú. Saber cómo están tus riñones hoy es lo que te permite actuar antes de que sea tarde. Tus riñones llevan décadas trabajando sin quejarse, filtrando cada exceso, cada error, cada hábito descuidado. Pero tienen un límite, y ese límite, para muchas personas,
Llega sin aviso, sin dolor, sin señal. Lo que haces en tu cocina hoy es lo que decide cómo vas a vivir los próximos 20 años. No dentro de un año, hoy.